¿Cómo hacer la tesis y los argumentos? Para construir un texto argumentativo, en primer lugar, debes tener claro el tema. Por eso, te recomiendo que analices si el tema que has elegido es posible que con él hagas argumentación o si no hay posibilidad de que ese texto sea argumentado. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay algunos textos que definitivamente tú no puedes utilizar para debatir. Por ejemplo, un texto en el cual tú describes un fenómeno natural, por ejemplo, no tiene cabida para ser argumentado. Entonces, hay otros temas que sí tú puedes proponer la posibilidad de una confrontación con un contrincante potencial y por lo tanto, entonces allí encontramos una posibilidad de discusión, ¿sí? ¿Qué tema pudiéramos poner de ejemplo? Acá les tengo un tema debatible, puede ser la legalización del consumo y comercialización de la marihuana, porque es un tema en el cual encontraremos opiniones a favor y opiniones en contra. Luego que tú has elegido el tema, debes determinar qué postura vas a asumir frente a ese tema. Es decir, si tú vas a estar de acuerdo o en desacuerdo. Si tú estás en desacuerdo con la legalización de la marihuana, entonces decimos que esa es tu postura y es lo que se conoce en el texto argumentativo como la tesis. Recuerda que la tesis entonces es debatible, es decir, debe encontrarse una opinión contraria a la postura que yo he asumido. Es un enunciado breve que no necesita mayores explicaciones. Es una oración completa. Si ponemos el ejemplo, la marihuana no debe legalizarse, tenemos la marihuana sujeto y no debe legalizarse el predicado verbal. Además, debe elaborarse en forma de afirmación o de negación, pudiera ser, pero no como interrogante o como pregunta, porque estos dos tipos de enunciados dan pie para la construcción de otro tipo de textos como los textos argumentativos. ¿Por qué tomas esa posición con respecto al tema? Esto lo debe tener claro. ¿Por qué? Porque de allí depende que tú puedas argumentar bien tu trabajo. Entonces, si estás manejando el tema de la legalización de la marihuana y tú no tienes mayores conocimientos acerca de, por ejemplo, los efectos a la salud que pudiera producir el consumo, los efectos psicológicos o sociales, las consecuencias en los costos, por ejemplo, o la movilización, supongamos, de carácter económico a nivel del país. Entonces tú tienes que sentarte a leer, a investigar, a buscar información confiable que te permita ampliar los conocimientos del tema. La posibilidad de construir textos verdaderamente argumentados y con validez y solidez dependen de qué tanta información manejamos. Mientras más sabemos, más posibilidades tenemos de construir buenos argumentos. Entonces, es importante considerar que los argumentos necesitan ser reflexionados, pensados, meditados, a fin de no caer en discusiones vacías, en información falsa, etc. Y además conocer muy bien cómo funciona y cuál es la estructura de los textos argumentativos. Entonces, acá te doy un ejemplo. Todos los textos argumentativos contienen premisa y conclusión. ¿Qué es eso de la premisa y la conclusión? Bueno, la premisa es la realidad dada. Se dice que es un razonamiento donde se prueba una afirmación, que sería la tesis, explicándola o describiéndola. Va entrelazado con una conjunción o un elemento que une premisa y conclusión, ¿sí? Es importante aclarar que la premisa y la conclusión están juntas en un mismo párrafo o en una misma oración, que ningún argumento se construye haciendo una premisa a inicio de texto y una conclusión 20 párrafos después. No, la premisa y la conclusión forman parte de una misma, de un mismo enunciado que va a estar vinculado por un elemento conjuntivo. Ese elemento conjuntivo puede ser una conjunción, como la I o la E, por ejemplo, por
algún enlace proposicional como el porque, por ejemplo, o un adversativo como el sin embargo, como el pero, o también por algún signo de puntuación como la coma, el punto y coma o el punto y seguido. Y posteriormente viene la conjetura, que es la conclusión o conjetura, que es la evidencia que yo utilizo como argumentador para darle solidez a la premisa, ¿sí? Un ejemplo, la marihuana no debe legalizarse, ya tenemos clara la postura o tesis. El argumento 1 pudiera ser que aunque el consumo de marihuana se crea que es la forma más natural entre otras drogas y cuyos efectos resultan inocuos, la verdad es que afectan al sistema nervioso, pudiendo llevar a la persona a acciones no controladas o inconscientes. Entonces, este argumento está basado en una razón de carácter de los efectos que produce la droga, ¿sí? De los efectos que puede producir en el organismo. Si bien se sabe que no son los mismos efectos que pueda producir otra droga de las llamadas sintéticas, como por ejemplo la cocaína, que se dice que pudiera producir estados de violencia. Sin embargo, el que tú te veas aletargado por el efecto de un narcótico también de alguna manera afecta toda tu vida. Suponte que consumes algo como la marihuana y la persona se distrae o se concentra o va caminando y se le olvida o bajo el efecto no atiende a un semáforo y pudiera ser producto de un accidente vial o en su trabajo pudiera haberse retrasado en la efectividad de manera que no rinde por los efectos de lo que está consumiendo. Para eso, pues es necesario, si yo utilizo un ejemplo como este, yo pudiera buscar información científica que valide esa información. Además, el argumento 2 pudiera ser, fíjense, la marihuana produce adicción, es la premisa, eso es una realidad, ¿sí? La marihuana, al igual que cualquier otra sustancia psicoactiva, produce adicción, como por ejemplo el cigarrillo produce adicción, el alcohol produce adicción. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la dependencia, que es una adicción, es una patología clínica que amerita terapia. En consecuencia, si el consumo de X sustancia te expone a este tipo de condicionantes, resulta mejor prevenirlo. Fijémonos que en este argumento tendremos una premisa y dos conclusiones. Esto es posible. Lo que no es posible es una conclusión y dos premisas. Siempre vamos a encontrar que todo argumento está constituido por una premisa, pudiendo tener una premisa y una conclusión o una premisa y dos conclusiones. También vamos a encontrar que los textos argumentativos funcionan lo que se conoce como el contraargumento. El contraargumento es una habilidad maravillosa que tenemos en la argumentación, ¿sí? Es la que nos permite adelantarnos a la respuesta que vamos a recibir de nuestro contrincante y refutar antes que la persona nos exponga sus razones. Entonces, refutarle de manera tal que en esa prevención él se vea minimizado en su postura y nuestra postura sea aceptada como la que está mejor razonada y más argumentada. Entonces, utilizamos el pensamiento contrario, la idea contraria, la de nuestro oponente, para darle la vuelta y hacer que funcione a nuestro favor. ¿Cómo hacemos un contraargumento? En contraargumento, entonces, vamos a encontrar que la premisa es la opinión del adversario, pero la conclusión es la negación de la premisa. Acá coloco un ejemplo. Legalizar la marihuana le restaría fuerza a las mafias de microtráfico que azotan nuestros barrios y comunidades. Esa pudiera ser un argumento que el oponente utilizaría para decirnos que se debe legalizar la marihuana. Pero como yo estoy en contra, yo me adelanto y digo, sí, seguramente tú me vas a salir con esto. Tú me vas a decir que se debe legalizar para disminuir el microtráfico. Sin embargo, estas mafias buscarán otras maneras de seguir operando y podría recrudecer la situación de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque en esta conclusión o en esta conjetura que yo hago, les estoy diciendo, la mafia no se va a quedar de brazos cruzados, ¿sí? No es un beneficio
de carácter social legalizar la marihuana porque la gente va a seguir buscando las maneras de obtener los beneficios gigantescos que deja el negocio con alguna otra cosa que se inventen, ¿sí? Finalmente, vamos a ver cómo se arma el texto argumentativo. Para ello, ten en cuenta que existen diferentes tipologías dentro de la argumentación. Puede ser que te hayan solicitado escribir un artículo de opinión, como los que se manejan en los diarios, en los periódicos, que son textos supremamente cortos que oscilan entre las 250 y 300 palabras. Que puede ser un ensayo personal en el que la subjetividad y la mirada muy personal de la temática del autor difieran mucho de lo que el mundo entero piensa, pero sin embargo está sustentado en su opinión personal. O que pudiera ser un ensayo académico que requiere de otras estrategias discursivas como el uso de citas, la validación de los argumentos a través de trabajos de investigación previos, etc. Entonces, una vez que tú tengas claro cuál de los tres te están pidiendo, ¿sí? Tú puedes comenzar a redactar. Sin embargo, todos guardan entre sí algo en común que es la estructura. ¿Cuál es la estructura? Todos tienen un párrafo introductorio en donde se expone la temática y se cierra con la tesis o idea central. Un cuerpo argumentativo que dependiendo de cuántos argumentos tengas previstos, pudieran ser 20 argumentos, pudieran ser 10, pudieran ser 8. Lo recomendable para un estudiante universitario que está en el proceso todavía de aprendizaje de los textos argumentativos es que maneje un promedio de entre 3 y 5 argumentos, ¿sí? Más que suficientes para que pueda desarrollar su trabajo. Luego un párrafo contraargumentativo en donde explica o en donde utiliza el argumento en contra para traerlo de manera retórica y convertirlo en un argumento a favor, como una especie de conclusivo. Este párrafo contraargumentativo pudiera estar en medio del cuerpo argumentativo, no necesita ser el penúltimo párrafo, ¿sí? Y finalmente un párrafo conclusivo o de cierre. Puedes entrelazar todas las ideas de tu trabajo mediante marcadores argumentativos, que son palabras de enlace o conectores discursivos para darle armonía al trabajo. En este curso te dejaremos como documento adjunto una lista de marcadores orales argumentativos, de marcadores textuales argumentativos que puedes utilizar para redactar tu ensayo. Muchísimas gracias.